Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá. La semana pasada habíamos movido lo que era ya la parte analítica del curso. Habíamos visto de que estamos tratando experimentos monofactoriales y vimos el caso de experimento monofactorial más sencillo, que era el caso cuando comparábamos dos grupos. Para ejemplificar el análisis o la parte teórica de los experimentos monofactoriales, pues tomamos un conjunto de datos y los analizamos en R. Y durante el desarrollo del ejemplo, pues en las distintas etapas del análisis íbamos haciendo preguntas de ver con la información que teníamos qué intuíamos que iba a suceder. Algo que notamos es que teníamos un par de promedios, que nuevamente los promedios es mucho mejor a no tener información, y la diferencia en esos promedios era de un 4%. Entonces, si no me equivoco, fue Brian Morera, no sé si ya estará por acá, pero fue Brian el que eh, nos dijo, bueno, y que ese 4% le parecía aceptable o razonable que fuera estadísticamente distinto. Y parecía que sí, ¿verdad? Se veía que había una distancia entre ambos promedios. Sin embargo, a la hora de desarrollar el ejemplo, pues nos dimos cuenta que no. Fuiste vos, ¿verdad, Brian? El del ejemplo. Yo creo que no. Ok, entonces no, discúlpame, entonces no fuiste vos, pero el punto es que desarrollamos el ejemplo y todo bien. Repasando eso, quiero realizar una consulta conceptual y en este caso se la voy a hacer a Josué. Josué, de lo que analizamos la semana pasada, el hecho de que una diferencia de 4% no sea significativa en el ejemplo que hicimos, implica que siempre un 4% de diferencia en promedio no va a ser significativo. No, no implica eso. No, ok. Entonces ve qué interesante, Josué. Sacamos datos, sacamos promedios, la diferencia entre los promedios es de un 4%. Sin embargo, me estás diciendo que a veces ese 4% puede ser significativo y a veces no. Eso es algo muy interesante. Compliquemos el análisis un poquito más. Los promedios se mantienen, no cambiamos los promedios. Aún así, manteniendo los promedios en un número fijo, puede haber veces donde el 4% sea significativo y veces en las que no. ¿Qué decís, Josué? Sí, con lo que hemos hablado durante el curso, los promedios no son una buena variable para decir un sí o un no definitivo. Habría que al menos ver si el diagrama de caja se traslapan o si no se traslapan y lo último, hacer el t-test. Ok, qué Pues chiva. sí, yo Ajá. no me la jugaría, digamos, pero tal vez una persona que ya haya visto muchos estadísticas en su vida, sí podría dar un buen argumento de, o sea, porque solo viendo el gráfico llegar a una conclusión, pero al menos en este momento yo no. Entonces no me lo jugaría y haría un test. Muy bien, muy bien. Y eso que acabas de decir es correcto. El punto, Josué, lo que tenemos que tener claro es que teniendo los mismos promedios, el promedio no nos dice nada y no es posible solo con los promedios darnos cuenta si es la diferencia significativa o no. Para ello necesitamos dispersión. Y cuando hablas de diagrama de cajas es donde ya incluimos dispersión que nos permite pues tener el rango o el rango de datos que estamos manipulando. Pasando los promedios a diagramitas de cajas, podemos tener dos situaciones. Una situación donde hacemos el diagrama de cajas, aunque haya la diferencia de promedios, las cajas son muy similares. O podemos tener un diagramita de cajas que la dispersión de los datos es tan poca, está tan comprimida que a la hora que graficamos el diagramita de cajas, se ve en estos mismos promedios que grafiqué acá, se vería algo de esta manera.
Te vendo la idea, Josué, que en este caso, viendo el diagramita de cajas completo, ya sí podríamos decir que es distinto. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces eso es parte de lo que hemos estado desarrollando. Eso a manera de repaso de la semana pasada.